Ahí sí. Partamos. Primero, los que están en Zoom, ¿se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí, ya, buenísimo. Por ahí vi que alguien escribió algo en el chat. A ver, pues ya. Una pregunta, ¿dónde sube las clases? Ah, yo les voy a dar un link de donde se los voy subiendo, las subo en YouTube. Entonces así las pueden ver y bajar donde ustedes quieran. Yo les voy a mandar un mensaje donde está específicamente. Ahí yo he subido por lo menos los últimos 2 o 3 semestres, ordenadito por curso, por clase, por tipo, y las pueden ir viendo, ¿ya? Las voy a ir subiendo, no pasa del fin de semana. Espero que sean durante la semana, no sé, martes, miércoles, jueves, pero sí o sí no pasa de una semana para otra las clases, ¿ya? Voy a tratar de subirlas cuanto antes. Primero, de acuerdo a lo que nosotros vimos la vez pasada, ¿qué deberíamos ver más o menos el día de hoy? ¿Quién se acuerda? ¿Con qué deberíamos partir? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Algo? ¿Quién se acuerda? Los que están en Zoom. ¿Sí? ¿No? Nosotros vamos a partir hoy día con organizaciones económicas. ¿De lo que estábamos haciendo en la clase pasada? ¿Qué cosa, perdón? No lo escuché, lo interrumpí. Si me puede repetir, no alcanza a ver quién preguntó. No, ya da lo mismo, ya me lo respondo. Ya me lo respondo. Gracias. Ya, no se preocupe. Espérame, para ir admitiendo todo. Ahí sí. Ya, bueno, ahora vamos a comenzar. Ahí sí. ¿Sirve? Ahí está. Ya, primero nosotros vamos a ver un poquito el qué es la contabilidad, nos vamos a centrar, pero lo principal de ahora es poder entender cómo funcionan las organizaciones. Con eso, las organizaciones económicas. Si yo les preguntara, ¿por qué las empresas existen? ¿Por qué se agrupan ciertas personas para lograr un objetivo? Siempre el objetivo final es maximizar los recursos. Nosotros vamos a ver que también existen ciertas fundaciones, por ejemplo, en donde son sin fines de lucro. Pero ¿ustedes saben lo que significa que algo sea sin fines de lucro? ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué cosa? No produce utilidades que se vayan a repartir entre los dueños. Ya, perfecto, Agustín. Tiene mucho que ver con eso. Cuando una empresa es sin fines de lucro, todo lo que generó a nivel económico se reinvierte en la misma organización. Eso es. Pero el objetivo macro siempre es reunirse para obtener mayores recursos. Puede ser, por ejemplo, obtener recursos que no sean cuantificables. Por ejemplo, cuando alguien hace algo netamente benéfico y simplemente se va utilizando y genera pérdida y cada vez se utilizan más recursos propios, etcétera, etcétera. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. En general no pasa, no tendría mucho sentido. ¿Ya? Por lo tanto, además, cuando nosotros sabemos que existen organizaciones que sirven para generar más recursos, nosotros podemos ir viendo las agrupaciones para qué fin se generan. Lo que les acabo de decir, se generan para tener más utilidad, se generan, por ejemplo, para organizaciones macro. Si yo les pregunto, ¿un Estado es una organización? ¿Sí o no? Exacto. Recuerden acercarse, no sé quién lo dijo, ¿usted? No, usted. Recuerden acercarse al micrófono para que sus compañeros lo escuchen. Exactamente. Por ejemplo, un Estado es una organización. ¿Y cuál es el objetivo de un Estado?
se han preguntado eso, no? Un Estado, el Estado de Chile, ¿sí? Velar por el Sí, buen diga. manejo del país. Hoy no le escuché muy bien. Velar por el buen manejo, el bienestar de un país. Ya, exactamente, velar, podría ser, velar por el bienestar mayor de un país, de una organización, es decir, Velar por el bien común. ya, velar por el bien común, muy bien, pero a nivel organizativo puro, están para generar, reorganizar, redirigir los recursos. Ese es el objetivo. Si nosotros pensamos a nivel macro, simplemente nosotros vamos a poder decir, ya, perfecto, vamos a estar muy claritos, nosotros somos 10 personas, hay 10 personas que viven, no sé, en una isla y quieren organizarse, uno se dedica a consumir ciertas cosas, otro se dedica a sacar tierra, otro se dedica, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a querer agrupar. Y esa organización va a ser un Estado. ¿Y por qué lo van a tener que hacer? Para generar más recursos. Esos mayores recursos pueden ser, por ejemplo, tener una administración mejor, generar extra recursos o simplemente por un orden interno. Las organizaciones gubernamentales son claves. Les voy a dar un puro dato. De todos los empleos que hay en un país como Chile, ¿cuántos los genera el Estado? ¿Qué porcentaje? ¿Saben eso o no? Profe, Sí, dígame. una consulta. ¿Está escribiendo en la pizarra? No, todavía nada. Pero Ah, ya, ya, podrían poner la sala, por favor, que estamos viendo como la pantalla. Ah, ¿se puede eso? ¿Que se proyecte la sala? ¿Que vean la sala en vez del PPT por mientras? ¿Sí? ¿Ahí se ve? ¿Chiquitito al lado? Sí, sí se ve chico ahí, pero se ve. No. Ya, vamos que se puede. ¿Ahí sí? ¿Sí? Ya, Ahí está, sigamos. perfecto, gracias. Ya, entonces, como les decía, solamente para que se hagan la idea, las organizaciones gubernamentales pueden ser un 5, 10, 15% de la producción general de una organización, de un país, por ejemplo. Por lo tanto, entender el por qué se generan es clave. Nosotros obviamente no nos vamos a centrar en eso. Nosotros nos vamos a centrar en las organizaciones con fines de lucro. Ese va a ser el foco que vamos a poner, pero ustedes tienen que saber que además existen las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones gubernamentales. ¿Estamos claros? Puntual, concreto. La ética, un tema que a nosotros nos exigen que les expliquemos. ¿En qué puede afectar la ética dentro de las organizaciones? Sí, dígame. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué el nivel de producción? Porque tendría que ver con el estado de salud de las personas y el bienestar que sientan adentro de la empresa. Exactamente. Muy bien, muy bien. Uno de los puntos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que el lucro indiscriminado puede generar una ganancia extrema, pero una de las cosas que ustedes se tienen que formar como buenos profesionales es nunca dejar de lado la ética. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy práctico. Estamos en pandemia y ¿qué creen que pasó con el precio de los artículos de sanitización? ¿Sí? Se disparó. Eso hasta cierto punto no lo podría entender, porque era más difícil y porque el proveedor inicial lo vendía más caro. Pero evidentemente que hubo también un aprovechamiento. Esas son de las cosas que ustedes tienen que solamente conocer y saber. La ética dentro de los negocios va a ser clave. Así, entre nos, les digo, yo creo que uno de los mayores problemas de nuestros egresados es la ética. No digo que sea un problema sistémico, pero sí ha sido un problema que tenemos que sacar de raíz. Que en el fondo ustedes se den cuenta de que la ética es algo fundamental dentro de los negocios. Y bueno, en los últimos 10 años se ha trabajado muchísimo eso. Me atrevería a decir que, por lo menos en el área más financiera, se trabaja mucho, y últimamente se ha ido avanzando muchísimo. La confianza. ¿Por qué es importante la confianza dentro de las organizaciones? Si yo les dijera eso, una organización económica, ¿necesita confianza? ¿No necesita confianza? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuándo una organización funciona? ¿Sí? Dígame. Ya, cuando hay transparencia, cuando alguien está dispuesto a comprar algo de otro.
Ahí funciona una organización. Cuando uno convence a otro de que lo que yo tengo es lo que él necesita. Puede que sea cierto, puede que sea no tan cierto. Lo importante es que hay un ente que confía en otro ente para realizar una transacción. Eso es lo importante. Eso es lo que ustedes tienen que saber, de que existe una transacción de por medio. Y ahora nos vamos a empezar a acercar a lo que es más nuestro. Los tipos de organizaciones que ustedes tienen que saber, por lo menos a nivel macro, es que existen las lucrativas, las sin fines de lucro, las gubernamentales. Al tiro, pregunta así al tiro, a ver si saben. Esto es un poquito cultura general. ¿Cuál de esas tres es nuestra universidad? ¿Alguien sabe o no? Sin fines de lucro, en teoría. Ya, de hecho, ni siquiera en teoría, está muy bien. Es una organización sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque es una fundación. Nuestra organización... Oye, hay gente esperando en la sala. Exactamente, porque para nosotros, nuestra organización es una fundación, y las fundaciones son necesariamente sin fines de lucro. Entonces, miren lo que les voy a decir. ¿Qué va a pasar con las organizaciones sin fines de lucro cuando generan, comillas, excedentes? ¿Qué alternativas hay? Ya, exacto, ¿quién lo dice? No sé si estoy piti, pero no cacho quién me habla. Exacto. Gracias. Lo reinvierten. Pero mientras no se reinviertan, es literalmente dinero que se acumula en la organización. Imagínense lo que va a pasar. Eso es algo fundamental que tienen que entender el por qué está pasando. Cuando nosotros veamos más adelante, yo ya les adelanté el día lunes, de que nosotros vamos a ver los estados financieros de la universidad, se van a dar cuenta que cuando veamos ese informe número 2, el cual aparece el listado de todo lo que es dueño, cuando veamos la lista ahí que dice ahorros en efectivo, lo estoy traduciendo a un lenguaje más sencillo, es una cantidad gigantesca que tiene. ¿Y por qué se acumula? Porque no lo pueden retirar. ¿Y qué es lo que hace la universidad como tiene tanto excedente? Bueno, ustedes que están en primer año no se han dado cuenta, pero no sé, yo creo que construyen un edificio por año más o menos. Para que más o menos se hagan la idea, porque es lo único que pueden hacer en realidad. No se puede retirar nada de lo que genere esta fundación puntualmente. ¿Ya? Por último, antes de pasar a las lucrativas, que es donde nos vamos a centrar bastante más rato, existen las gubernamentales. ¿Por qué? Porque las gubernamentales tienen otro objetivo. El principal objetivo en la actualidad de las organizaciones gubernamentales es seguridad, distribución de la riqueza. ¿Cómo se hace una redistribución de la riqueza? ¿A través de qué instrumento? Si hay 10 personas que tienen 10 y hay 10 personas que tienen 5, ¿cómo se podría redistribuir la riqueza? Exacto, a través de los impuestos. ¿Y eso qué es lo que es? Para que ustedes lo entiendan solamente, es como cobrarle una cuota, no sé, imagino que en sus colegios pagaban algún tipo dentro de su curso de una mensualidad, es como que los que tengan más paguen un poco más y los que tienen menos pagan un poco menos. Se hace un fondo común y en ese fondo común los que organizan deciden, mira, este dinero se ocupa para tal cosa, para un bono, para alguna subvención, etcétera, etcétera. Ese es uno de los grandes objetivos de las organizaciones gubernamentales. Pasemos a las lucrativas. Dentro de... ya. Dentro de las organizaciones lucrativas, lo primero que hay que saber son los tipos de sociedades a nivel legal que existen. ¿Han escuchado esos nombres o no? ¿Los que están ahí viendo? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Alguien ha escuchado puntualmente que me pueda decir qué es lo que es una empresa individual de responsabilidad limitada? Una EIRL. ¿Lo han escuchado, no? ¿Saben de alguien? O hay gente en la sala, espera. ¿Han escuchado de alguien que tenga una EIRL? Yo tengo una. ¿Sí? ¿Y por qué la tiene o para qué? ¿O de qué? ¿Con qué objetivo? Sí, dígame. Yo importo repuestos de autos.
¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? No nos diga ningún secreto profesional, solamente a nivel general. ¿Para qué sirve eso? O sea, a grandes rasgos, por lo que yo recuerdo, si al final yo pago los impuestos nomás, dentro de todo. ¿Ya? Yo soy el dueño de la empresa, pero no hay accionistas como tal, sino que uno puede agregar gente a la empresa como, como tipo socios y todo, pero al final el dueño de la empresa es uno. Es como, ¿Ya? como la opción más simple de hacer una empresa. ¿Ya? De hecho, sí, aunque lo comentó un poquito informal Agustín, se acerca mucho. En estricto rigor, es una forma de crear una sociedad. Pero ¿cuál es la gran ventaja? Porque hay tantas personas de que crean ese tipo de sociedad. La principal razón, y lo digo con todas sus letras sin asco, es lo fácil de constituir. Esa es la principal razón. Por eso uno hace una EIRL, porque es muy sencillo. ¿Qué características tiene? Ahora le digo la segunda patita. Primero, el dueño y socio de todo es una sola persona. De hecho, no sé si ustedes han visto, no quiero molestar de nuevo a Agustín, pero toda EIRL es el nombre de la persona EIRL. Así es como se llaman. Y luego, aparte de saber que lo positivo es que es muy sencillo de armar, de que uno es socio solo, solito de todo, el gran plus que tiene generalmente, o que tenía en realidad, porque ahora ya eso ha variado un poquito, eso cuando se creó era, de que tenía muchos beneficios tributarios, para que lo tengan en cuenta. Históricamente, ahora no, o sea, no es que ahora no los tenga, lo que pasa es que ahora otras empresas pequeñas también los tienen. Cada vez se ha ido separando más, por lo menos en Chile, la tributación entre pequeñas empresas de grandes empresas. La reforma tributaria que se está llevando a cabo tiene ese objetivo, de que todas las empresas pequeñas tienen un régimen y todas las grandes empresas tienen otro régimen. Eso nunca había existido en Chile y ahora se está empujando hacia eso. Eso lo vamos a dejar ahí por mientras. Una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa limitada. ¿Qué características tiene? Esto yo sé que no es tan entretenido, no es tan intenso, pero tenemos que saberlo. Ustedes tienen que saberlo. ¿Conocen ese tipo de sociedades o no? Una limitada. De hecho, sí se le dice una limitada, aunque en estricto rigor es una empresa de responsabilidad limitada. ¿Qué creen qué características tiene esa empresa? Si uno Ya, pues. pierde plata, al final pierde solo la plata de la empresa y no termina pagando uno, ¿no? Ya, exacto, muy bien. ¿Usted lo ha visto eso en algo, en alguna vez o no, Francisco? Sí. Ya, y más o menos, sin decir tantos secretos profesionales, ¿qué nos podría comentar de eso? No, al final uno queda protegido a que si llega a fallar la empresa o lo que uno esté haciendo, todo queda dentro de la misma plata que tenía la empresa y no, al final uno no le van a embargar la casa o sus cosas por eso. Ya, exactamente. Tal como dice el nombre, la responsabilidad de los socios se limita al capital aportado. Esa es la característica. Bueno, si ustedes ven un poquito más adelante en su carrera, deben tener algún curso como Derecho y Empresa, algo así, van a centrarse un poquito más en eso. Ahora necesitamos tener un poco esos conocimientos para seguir avanzando. Una empresa de responsabilidad limitada, por lo tanto, la responsabilidad, lo que tienen que responder los socios ante alguna eventual quiebra, por ejemplo, o un eventual problema que exista, es única y exclusivamente hasta el monto que los socios aportaron. Si la sociedad se constituyó con 10 y la empresa por ese motivo no puede responder por 100, los socios solamente ponen hasta los 10 que habían puesto al inicio. No sé si ahí se entendió mejor. ¿Sí? ¿No? Díganme algo. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Asumamos que sí. Ya. Sigamos. Luego, una sociedad anónima. ¿Qué característica creen que tiene? Para seguir avanzando un poquito más rápido. Una sociedad anónima. ¿Sí? ¿No? ¿Ustedes han escuchado algunas sociedades anónimas? ¿O a qué les suena? ¿Serán empresas grandes, empresas chicas? ¿Qué les suena a algo? Creo que los canales de televisión son SA. Ya, bien, un muy buen ejemplo, Agustín. ¿Qué más?
¿Alguno de ustedes es más o menos futbolero? Ya, exactamente. ¿Ya? Yo, profe. Exactamente. Los clubes de fútbol son una sociedad anónima. Es decir, toda organización, y este ya es un poquito más robusta su estructura, toda organización en el cual pueden entrar, salir socios y que se transan la entrada de socios, es una sociedad anónima. ¿Ya? Podríamos decir que históricamente ya no es tan así, pero históricamente era solo pensado para las grandes empresas. ¿Ya? Esas son las sociedades anónimas. ¿Qué característica tienen? Obligación de presentar estados financieros, obligación de mostrar cómo se reparten las utilidades entre los socios, por eso es tan importante las sociedades anónimas, etcétera, etcétera. Una de las cosas que estos compadres tienen, las sociedades anónimas, es que las acciones generalmente tienen cierta preponderancia unas de otras. ¿Ustedes han escuchado esto de que existen acciones tipo A o acciones preferentes? ¿Lo han escuchado, no? ¿Sí? No va por ahí, pero se acerca mucho el nombre, pero no va por ahí, no va por ahí. Las acciones preferentes de la sociedad anónima es cuando, por ejemplo, se hace una emisión de 1 millón de acciones preferentes y 1 millón de acciones tipo B, por dar un ejemplo, o ordinarias que se llaman, en donde las preferentes tienen un valor muchísimo más caro. ¿Por qué? Porque esto, al estar pensado a grandes empresas, generalmente la cantidad de socios, primero son muchos, ¿y qué es lo que pasa cuando hay muchos socios? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Pero ponga su micrófono, si va a participar bien, pues. ¿Ya? ¿Y ese comité cómo se llaman las sociedades? ¿Alguien sabe o no? ¿Directorio? Sí, a ver, dígame. Perdón, ¿quién lo dijo, Francisco? Un directorio, muy bien. Y, por ejemplo, volviendo al ejemplo que les dije antes, los que son futboleros, el presidente del directorio es el presidente del club. Pero ahí es donde ustedes tienen que saber, y ahí es donde nos vamos a ir centrando mucho, el directorio. Y ese directorio toma las decisiones de las directrices de la empresa. Y ahí uno va a decir, oye, ¿y quién nombra los directores? ¿Quién los contrata? Los dueños, ya, pero hay 1000 dueños. Si cada acción es un dueño. Sí, y ahí viene lo que yo les decía de las acciones preferentes. Puede que a lo mejor cada acción preferente, si uno junta 100 acciones preferentes, tiene derecho a un director, por ejemplo, o si uno tiene, no sé, 1000 acciones ordinarias, tiene recién derecho a medio puesto en el directorio. Es decir, que tiene que compartir la decisión. Eso puede pasar. Eso tienen que saber porque así funcionan las organizaciones. ¿Ya? Vamos avanzando. Ya está ahí. Ahora vamos a pasar netamente a la pizarra. No sé si se puede ver la pizarra. Es acá, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Sí? ¿Se pesca bien? Ya, ahí está el captivo. Vamos a empezar. En toda organización tenemos, por una parte, los dueños y por otra parte, los ejecutivos. Si yo les digo, ¿cuál es la diferencia de esos dos nombres? Así, dígame. Bien. Ya, ¿y en qué sentido? El dueño es, al final, es el que puso la primera piedra y después le deja a todos los ejecutivos para que ellos hagan. Ya, se acerca, pero se acerca algo. Le doy el punto. ¿Alguien más de los que están en Zoom? ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Los dueños de un ejecutivo. Este compadre que está acá, un ejecutivo, administra bienes. Eso es un ejecutivo. El gerente de finanzas, el administrador, no sé, jefe de recursos humanos, o incluso el digitador. Todos ellos son puestos ejecutivos que se llaman. En cambio, los dueños son los, comillas, legalmente
valga la redundancia, dueños de la organización. Ahora, en una organización muy grande, pequeña, intermedia, puede que algunos dueños tengan algún puesto directivo, y eso pasa en todas partes. Por ejemplo, les voy a dar un simple ejemplo. ¿Cuál es el grupo económico número 1 de Chile? Un apellido croata. Luksic. ¿Cuál, pues? Exactamente, los Luksic. Son distintos hermanos. Ellos son los dueños de la organización. Pero Juan Pablo, además, es gerente general de la TAM y de Antofagasta Mineral, si no me equivoco. Los puestos ejecutivos son los que tienen un sueldo por trabajar para ejecutar acciones. Estos compadres que están acá arriba, los dueños, son los que dicen cómo quieren que se lleve la organización y cómo en una empresa los dueños se hacen presente a través de ¿qué? Directorio. En un directorio, después ustedes van a decir, pero esta cuestión es muy rara, ¿cómo un directorio? ¿Y cada cuánto se juntan? ¿Qué decisiones toma el directorio? Y ahí entramos a picar con los mejores directores que pueden haber en Chile algunos. Una empresa intermedia, de acuerdo a sus propios estatutos, que van a estar escritos ahí, en cualquiera de esas cuestiones, cuando se crea la empresa, o incluso se pueden ir modificando, van a existir estatutos, van a decir, miren, todos los que estén en esta sociedad van a ser, el directorio se va a juntar una vez al mes, para firmar los estados financieros una vez al año, o trimestralmente, o semestralmente, las decisiones van a tener responsabilidad civil de quién las toma, etcétera, etcétera, etcétera. Estos que están acá son los directores. ¿Quiénes ponen al directorio? Los dueños. Y uno va a decir, oye, es que yo tengo, no sé, una acción de la Polar. ¿Tendré posición en el directorio? No. Hasta lo que yo sé, no hay acciones tan poderosas solas en alguna gran empresa en Chile. Pero, si es que uno tiene X cantidad de acciones, ¿qué es lo que va a pasar? Va a poder tener a alguien metido acá adentro. Y el directorio suelen ser 10, 12 personas. Difícil que sea más allá de eso. Y estos que están acá se juntan periódicamente a ver cómo está la organización. Ustedes saben más o menos qué pasa en un directorio, ¿no? ¿Qué creen que preguntan estos compadres de acá en los directores? ¿Qué le preguntan al gerente general? Sí, por intuición, por sentido común. ¿Qué le preguntan? Ya. ¿Qué innovación quieren hacer? Ya. De hecho, lo primero que dijo está muy bien. El directorio, generalmente, cuando se junta una vez al mes con su plana ejecutiva, el gerente general normalmente, y de repente se invita al gerente de finanzas, y ahí recién entra la materia nuestra. Analizan los estados financieros. Eso es uno de los principales objetivos de un directorio. Saber revisar eso. Y este compadre que está acá, a ustedes de aquí a unos años más, probablemente los inviten a participar en algún directorio, o tendrán familiares, padres, tíos, hermanos, conocidos, no sé, alguien que participe en un directorio, pregúntenle. Oye, ¿y tú qué preguntáis? Le pueden decir. ¿En qué te fijas cuando estás en un directorio? Y generalmente les van a decir, no, mira, primero que todo, porque tiene una tabla, tiene una estructura, les va a decir, primero que todo el gerente general presenta el estado de resultado presupuestado con el real. Y ¿sabes qué? Dicen, mira, si es que lo presupuestado es 20% más bajo, se va. O lo cambian. O le quitan el bono de fin de año. Etcétera, etcétera. Eso es por una parte, en realidad. Y la segunda parte es un poquito más cualitativa, que también le habían dicho por acá. ¿Qué es lo que tiene que ver? La estrategia. Eso es lo que se arma en un directorio, los dueños. Eso es una patita de la organización, el directorio, para que ustedes lo entiendan. ¿Y quién puso estos compadres que están acá? Los dueños. Esto pasa, me atrevería a decir, como de empresas de grande hacia arriba. Difícil que pase en una pyme.
Generalmente los dueños en una pyme están metidos en el día a día y están en todo. Pero mientras las empresas empiezan a crecer un poquito más y los dueños ya no pueden estar en todas las decisiones, ¿qué empiezan a hacer? A contratar gente. Y esa gente que empiezan a contratar son ejecutivos, son personas que ejecutan por un sueldo, y lo cual está muy bien. Hay empresas que tienen miles de ejecutivos. ¿Ustedes tienen más o menos una idea de cuántos ejecutivos tiene Cencosud? Más o menos. ¿Tendrá unos 10.000? Más o menos. ¿Y cuántos dueños tiene? ¿Quién es el dueño de Cencosud? Ya, pues, exactamente, Polman, ya. Y ese compadre tiene como un 67%, o sea, bueno, prácticamente todo el directorio lo pone él. ¿Ya? Entonces, por eso también tiene una política súper clara, una forma de expansión muy evidente, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros con el directorio? Ejecutivo. ¿Cómo se organiza la parte ejecutiva de una organización que tiene que ver con nuestra área? Normalmente existe gerente general. ¿Han escuchado eso? El CEO. Ya. Este compadre que está acá está full, decide a nivel macro lo que pasa con toda la organización. Normalmente tiene una parte operativa dependiendo del rubro, administrativa, y una parte administrativa. Y acá viene la parte interesante de cómo se va a interactuar. La parte operativa la vamos a dejar un poquito de lado porque depende de cada rubro. Si el rubro es una minera, si el retail, si es, no sé, una empresa de investigación, si es una consultora, si es un bufete de abogados, etcétera, etcétera, etcétera. La parte operativa. Pero la parte administrativa es sumamente interesante y ustedes tienen que saber estas cosas. Es difícil que en otro curso les enseñen para que cuando salgan como unos excelentes ingenieros comerciales sepan más o menos cómo se organiza cualquier organización. De nuevo les digo, de grande hacia arriba. La parte administrativa generalmente tiene un gerente de finanzas que se llama CFO, el cual se encarga de la estrategia financiera de la empresa. Y cuando yo les digo la estrategia financiera, ¿qué miércoles se refiere a eso? Dígame. Innovar. ¿Ya? ¿Dónde invertir? ¿Cómo me endeudo? ¿Qué hago con la plata en caja? ¿Cómo financio? ¿Dónde reparto dividendos? Es el compadre que toma ese tipo de decisiones. Y luego se divide generalmente en 3 áreas. Contabilidad, finanzas, y de ahí viene, generalmente es como el primo feo, recursos humanos. ¿Ya? No digo que sea en ningún caso mal, pero es donde se tiende a dejar un poquito más de lado. ¿Qué creen que hacen estos compadres que están acá? Que son esenciales en la organización. ¿Qué hacen ellos? ¿Sí? La parte contable, ¿qué hace? Exactamente. Estos compadres que están acá son los encargados de registrar en algún tipo de podríamos decir, de software, toda la información. Eso hace la parte contable, registrar. Y por eso es lo que yo les decía la otra vez. Aquí va a haber gente que van a ser extraordinarios en eso. Pero este compadre que está acá, que probablemente sean ustedes saliendo con un par de años de experiencia, van a tener que decirle a este, mira, regístralo de tal manera, con tales características, toma tales decisiones para registrar, al cierre de año realiza tales ajustes, etcétera, etcétera. Dale nomás. ¿Ya? ¿O si quieres se pone ahí?
¿Quedó claro? Este compadre que está acá, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace cuando, si yo les pregunto, de nuevo les digo, esto es importante para la vida, tienen que saberlo. Dentro de una organización, ¿qué hace finanzas generalmente? ¿Saben o no? Pues? Ustedes van a salir al mercado y tienen que saber eso. Exacto. El compadre que se encarga de la cobranza y de los pagos. Finalmente se llama tesorería. Tesorería. Listo. Y este compadre que está acá es sumamente importante, es clave, que es de gestionar todo el área de recursos humanos. ¿Por qué hice esto? Para que ustedes sepan, para que ustedes de partida sepan diferenciar lo que es un director de un gerente, para que ustedes digan después, ah, mira, ¿qué diferencia hace? O alguien cuando se acerque a usted y les diga, oye, mira, soy presidente de tal empresa. El presidente es un puesto de aquí. Presidente. Es el presidente, es el que lidera un directorio. Eso es un presidente. Un gerente... Dígame. A la rápida. Sí, dígame. En el directorio igual se revisan las estrategias financieras, ¿o no? ¿Qué cosa? En el directorio igual se ven las estrategias financieras, ¿o no? Sí, pues, totalmente. De hecho, es un muy buen punto, Agustín Pérez, sí, Agustín, es un muy buen punto. Generalmente, cuando el directorio hace sesiones para analizar la estrategia financiera, ¿a quién creen que llaman? ¿Al gerente de finanzas? Exactamente. Generalmente el directorio, siempre presenta el gerente general y de repente, como les decía, presenta el gerente de finanzas con propuestas, o de repente puede estar el gerente de un área más operativa, o puede haber otro encargado de innovación, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro? Estoy tratando de avanzar lo más rápido dentro de esta parte. Hasta acá. ¿Se entiende lo que estamos viendo? La lógica general, porque es importante que lo sepan para poder avanzar. Ya, sigamos. Damos por terminado ese punto, cortito, rapidito, eso. Ya, ahora volvamos a la siguiente parte. Ya quedó clara, asumo que no hay más dudas, asumo que están avanzando, asumo que están bastante claritos con eso. ¿Qué es la contabilidad? Registro sistemático de la actividad diaria de la organización que proporciona información útil para la toma de decisiones económicas. Dentro de lo que les acabo de leer, es muchísimo más importante el punto siguiente. Tiene como objetivo mostrar imagen fiel de la realidad. ¿Por qué se los digo? Porque más adelante, cuando ustedes tengan que decidir cosas de este compadre, por eso estamos en un curso de contabilidad, más que de finanzas, cuando ustedes tengan que tomar la decisión o tengan que exponer en un comente o en los trabajos que vamos a hacer, recuerden que los trabajos son el 60% del curso, a mí lo que más me interesa es que siempre tengan esto en mente. Si yo les digo, pasó tal hecho económico, ¿cómo lo van a registrar? La esencia es reflejar lo más fielmente la realidad. Eso anótenlo, eso es lo más importante del curso. Reflejar lo más fielmente la realidad. Ese es el objetivo de la contabilidad. Y para eso nosotros les vamos a dar ciertas estructuras, ciertas normas, les vamos a dar herramientas, etcétera, pero de repente van a decir, es que profesor, de acuerdo a la norma yo debería registrarlo así. Y yo le voy a decir de vuelta así, pero ¿eso refleja la realidad o no? No, ya pues. Siempre va a primar el reflejar bien la realidad. Ya, también se le llama, y por eso está entre comillas, el lenguaje de los negocios, que permite elaborar, codificar, transmitir cierto mensaje al ente receptor. Recuerden que nosotros, ¿qué tipo de contabilidad estamos viendo acá? ¿Financiera o administrativa? No, pues, financiera. Que casi me da algo, ya. Exactamente, ¿por qué? Porque nosotros acá vamos a aprender la contabilidad para que cualquier persona externa la lea. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Este compadre que está acá, el gerente, le va a pedir al área operativa cierta información. Le va
a pedir al área operativa cierta información. ¿Qué información? Le va a decir, oye, compadre, ¿en qué momento dejamos de perder plata con la línea de negocios nueva? Eso no va a salir de lo que nosotros vamos a aprender en este curso. Eso va a salir de qué curso cuando yo les dije el lunes. ¿De cuál, pues? ¿Ustedes se conocen su malla hacia adelante o no? ¿O no? O más o menos. Ya, bueno. Después van a tener una contabilidad por un lado y por eso es bueno que sepan hacia dónde van y que entiendan la lógica, no que vean ramos sueltos. Por un lado vamos a tener contabilidad financiera, que es armar esto, reflejar la realidad para que un compadre de afuera lea exactamente lo mismo que ustedes. Y ese es un tipo de contabilidad. Por otro lado, nada que ver, vamos a ver una contabilidad que está pensada para que se tomen decisiones internamente. Ese es otro tipo de contabilidad y se llama contabilidad administrativa. Ya, sigamos. No se entrega la misma información a todos, ya que lo relevante varía dependiendo de quién debe interpretarla. Ya les dije, si la persona que lo va a interpretar es un compadre de afuera que no nos conoce, contabilidad financiera. Si la persona que va a interpretar lo que nosotros estamos haciendo es este compadre que está acá, se llama contabilidad administrativa, porque a él no le vamos a entregar una cuestión que cualquiera pueda leer, a él le vamos a entregar otro tipo de reportes. Así como aquí existen, y yo les dije el lunes, existen 5 tipos de reportes, estados financieros. Nosotros vamos a ver 2, pero esos 5 reportes están hechos para que cualquier persona en el mundo los sepa interpretar. Otro tipo de reportes van a ser los que va a entregar la contabilidad administrativa. Ya, sigamos. Ya, estamos ahí, listo, ya. Acá está. ¿Quiénes interpretan la información para este curso? Los externos. Y ahora les pregunto, ¿por qué un proveedor podría querer saber los números nuestros? ¿Para qué? Ya, bien, bien. Alguien iba a decir algo, ¿no? Parece que Pablo. ¿Sí? Para saber si pueden pagar las deudas, porque normalmente uno se endeuda con el proveedor, no es un pago al contado. Muy buen punto. De hecho, yo estaba esperando que me dijeran eso. El proveedor generalmente le da plazo para que le paguen de vuelta. ¿Sí o no? Por lo tanto, un proveedor dice, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a dar una, comillas, línea de crédito, te voy a pasar mercadería hasta cierta cantidad de dinero y tú me pagas a 30 días. ¿Qué pasa si yo veo que los números de él son todos negativos? ¿Le voy a dar plazo para que me pague? No. Yo probablemente le voy a decir, ya, yo te paso, pero si me pagáis al contado. Ese es el espíritu. Por eso siempre un proveedor... miren lo que les voy a decir. Cuando una persona quiere pedir un crédito o quiere pedir crédito de un proveedor, ¿qué documento en Chile entrega la información si alguien está moroso? ¿Cómo se llama eso? Si alguien quiere pedir dinero y el compadre que nos va a prestar dinero quiere saber si nosotros les debemos a alguien más. O si estamos morosos en el sistema. ¿Cómo se llama eso? DICOM. Hay un reporte. El DICOM, muy bien. El DICOM. ¿Y por qué se creó eso? Justamente para esto. Para que el compadre que te va a prestar plata sepa si tú eres un buen o mal pagador. Esto es el mismo concepto. Es que nosotros le vamos a entregar información a externos, que son los que están afuera, que van a analizar cómo estamos nosotros, ¿para qué? Para saber si nos prestan o no. Por eso nosotros tenemos que armar bien esta información. Y que son todos los que están afuera. Proveedores, empresas, público en general, el gobierno. ¿Qué les dije del gobierno? ¿Qué les dije, pues? En la contabilidad tributaria, ¿qué era? ¿Por qué? Ven, necesito que me sigan, si no nos vamos a perder en el limbo. El gobierno, el fisco en realidad, más que el gobierno, en cada país es distinto. ¿Nosotros le vamos a mandar esta información? Sí, pero no la vamos a mandar en el formato exacto que vamos a aprender acá. ¿Por qué? Porque el fisco nos va a decir, compadre, mándame la información, pero en el formato que yo quiera. Eso hace cada país. Y a eso se le llama contabilidad tributaria, que es muy parecida,
a la contabilidad financiera, pero tiene ciertos matices de acuerdo a cada país. Ya, sigamos. Y los grupos internos, lo que les acabo de decir, gerente, inversionistas, funcionarios, empleados, etcétera, etcétera. Dentro de la empresa van a recibir otro tipo de contabilidad distinta, que no vamos a ver en este curso. Y esa contabilidad se llama contabilidad administrativa. Ya, sigamos. Ya, rápido, está. Antes mi diapositiva tenían puros títulos y todo lo hablaba, pero bueno, para los que están un poquito volados, ahí está el detalle. Primero, la contabilidad gerencial o administrativa, como les decía, es interna, orientada a usuarios internos para la toma de decisiones. Está enfocada en el análisis de costos, costeos, presupuestos, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con lo que vamos a ver acá. Lo que nosotros vamos a ver en este curso es la segunda patita, contabilidad financiera. Está orientada principalmente a agentes externos como inversionistas, agentes internos, sí, pero poco. Proporciona estados financieros y aclaraciones o notas. Y nosotros, esta frase cortita, que se cae por fuera, se rige bajo IFRS. Eso es clave. Es clave. ¿Por qué? ¿Qué les dije que era IFRS? El lenguaje. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Perdón, Agustín. El lenguaje con el que se interpretaban. Exacto. Muy bien. Yo les comenté que todas las normas que vamos a aprender acá son del lenguaje de IFRS. En algunos países del mundo utilizan otro tipo de normas. En algunos países, si no me equivoco, Estados Unidos, que es una norma más robusta todavía que el IFRS, y si no me equivoco, en India, en los países asiáticos, ocupan otro idioma, que no digo que sea peor ni mejor. Es un idioma parecido, pero tiene otra estructura. Cuando nosotros armemos los reportes por contabilidad financiera bajo IFRS, van a tener, yo les voy a decir, miren, si pasa A, ustedes lo tienen que anotar en tal línea. Si existe otro lenguaje, si pasa ese mismo A, lo tienen que anotar en otra línea. Esa es la diferencia. Acá, en la UAI, le enseñamos esto, IFRS, ese lenguaje. A ustedes les van a preguntar, oye, ¿y qué tipo de contabilidad van a estar aprendiendo ustedes? Ustedes les tienen que decir ahí, inflar el pecho, IFRS, que es de la norma más genérica, más utilizada en el mundo. ¿La vamos a poder ver completa? Obviamente que no. Pero vamos a ver gran parte de lo que abarca IFRS. Por lo menos las principales normas, ¿ya? Como la estructura, para que ustedes puedan interpretar gran parte de eso. Ya. La contabilidad financiera, ¿sí? Ah, no, perdón, pensé que alguien estaba hablando. Ya. Luego, la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria, ¿cómo se relacionan? Por lo que les decía. La contabilidad financiera arma las estructuras tal como lo vamos a ver y vamos a hacer algunos ajustes. No lo vamos a ver acá, es solo para que sepan. Nosotros vamos a armar un reporte, por ejemplo, que nos dice cuál es la utilidad de la empresa. Nos va a decir, miren, bajo IFRS, de nuevo les digo, si arman el estado de resultados bajo IFRS, les va a dar una utilidad de 100. Listo. Pero el cómo ustedes lo armaron puede que tenga ciertas líneas que el fisco de ese país no las acepta como gasto. Y a lo mejor cuando armen este reporte, en donde a nosotros nos dio una utilidad de 100, al hacerlo con estos ajustes, dependiendo de cada país, la utilidad va a ser 150, por ejemplo. Y eso, pasar de contabilidad financiera a la contabilidad tributaria, esos ajustes, se le llama conciliación tributaria. Como les dije, es algo que no vamos a ver en este curso. De hecho, hay un electivo, pero no sé en qué semestre se dicta, parece que los primeros semestres, que es contabilidad tributaria, que ahí se les enseña eso. Y contabilidad tributaria de Chile. Yo encuentro que es notable que lo puedan tener. Ojalá fuera un ramo de malla. Y el gran objetivo es medir cuánto impuesto se debe pagar en ese país respectivo. De repente alguien dice, ¿tú sabés contabilidad tributaria? Sí, yo sé, sí, pero ¿de qué país? La contabilidad tributaria que se sabe en Chile es muy distinta de la que hay en Argentina, en Perú, en, no sé, Norteamérica, Europa, porque depende de cada país. Es bastante lógico en el fondo eso.
Sigamos avanzando. Ya. Esto es sumamente importante. El marco conceptual. Ya se los he dicho y se los voy a volver a repetir y se los voy a repetir todo el semestre. El segundo párrafo. En la actualidad, bueno, antiguamente, bueno, esto siempre lo pongo ahí como casi para que se rían. Ahora es IFRS. Y miren cómo se llamaba antes. Los PCGA. Así para que se sientan jóvenes, yo estudié bajo PCGA. Que yo lo encontraba, el nombre lo encontraba hasta como medio, no sé, como medio rasquita, así como principio de contabilidad, generalmente aceptado. Así como que no siempre, pero a veces son aceptados. Esa era la estructura antigua en la cual tomaban los estados financieros. Así era. Era una normativa. Existía un libro en donde decía, miren, ustedes quieren armar contabilidad, aquí está. Norma, principio de contabilidad generalmente aceptado. Eso ya no existe, sino que en la actualidad, ¿qué se ocupa? Debido a la globalización y necesidad de normas contables comunes, las entidades se rigen por la normativa IFRS elaborado por el IASB. ¿Ya? ¿Estamos claritos? Hasta ahí me van siguiendo, ¿no? ¿Sí? ¿O están perdidos? ¿Sí? ¿Sí? Van cachando la lógica. El objetivo de esto es ser capaces de comparar los distintos estados financieros, ya sea entre entidades o una entidad, entre periodos, a partir de eso puedan tomar decisiones. Listo. Chao. Estamos claros. Ya. Esto yo creo que va a ser lo último porque aquí nos vamos a demorar bastante. Ya entrando por primera vez en los principios contables, necesitamos empezar a estructurar las reglas generales. Para que, ahí está. Para que una organización pueda tener cierta estructura contable bajo IFRS, vamos a ir aprendiendo ciertos parámetros en donde nos tenemos que regir. Estos son principios. Así, si me preguntan si se los voy a preguntar de memoria, probablemente no. Pero tienen que entenderlos. La lógica se va a aplicar. Concepto de entidad, ya es en realidad muy chiquitito. El segundo es más interesante. Principio de objetividad y fiabilidad. Lo primero, miren lo que les voy a decir. ¿Se acuerdan que yo les decía que nosotros vamos a registrar cada hecho económico de una entidad? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Ahora les voy a decir algo. Si el encargado de bodega toma un pedacito de la servilleta y la bota al basurero, se está consumiendo un activo que tiene la empresa. En el listado, el informe número 2, hay un listado de todo lo que tiene la empresa. Y dentro de ese todo lo que tiene la empresa, artículos de aseo tiene 20.000. Si le saca la orillita para limpiar la mesa y la bota, la empresa ya no tiene artículos de aseo por el monto que les dije. Tiene un poquito menos. Ese monto, esa transacción, ¿es relevante? O podríamos decir que no es tan relevante. No es tan relevante. Entonces ustedes ya al tiro me empiezan a poner freno y generalmente me interrumpen y me dicen, pero ¿cómo, profesor? Entonces, ¿y quién determina qué es relevante de lo que no es relevante? Ahí viene la diferencia. En estricto rigor, y esto ya es normativa pura, en estricto rigor, todo lo que afecta a mi toma de decisiones es relevante. Por lo tanto, queda relativamente amplio. Ahora, nosotros nos basamos en que si se puede determinar el monto, es relevante. Este ejemplo que les dije, de sacar un pedacito de NOA, no podemos cuantificar el pedacito que se utilizó. Por lo tanto, cuando no se puede cuantificar, no es relevante para ser registrado. ¿Estamos claros? Ese es el principio de objetividad y fiabilidad. Los datos de registrados deben representar fielmente lo ocurrido, ser prudentes, completos y sin riesgo. Sin sesgo, perdón. 3. Principio del costo. Ya.
acá viene algo sumamente interesante. Siempre que alguien registra en la contabilidad el hecho económico, siempre se debe registrar por el monto al cual fue adquirido. Parece obvio, sí, parece obvio, pero ¿qué pasa si yo les digo, compré un auto en 10 y en el mercado valía 20? ¿En cuánto lo voy a registrar? ¿En 10 o en 20? Podría ser en 20. Pero ese principio nos dice que yo lo debo registrar al monto al cual lo compré, en 10. ¿Lo dije así o no? ¿O lo dije al revés? Si uno lo compra en 10, pero sabe que en valor mercado vale 20, no importa. Lo que nos dice el principio es que al momento de ser adquirido, esta palabra es clave, debe ser registrado al monto del costo. Y después ustedes van a decir, pero profesor, usted nos dijo que tiene que ser lo más realista. Y cuando yo vea mi contabilidad voy a ver un activo, o sea, voy a ver un listado de las cosas que va a valer 10, pero en el mercado vale 20. Bueno, vamos con calma. Al cierre contable se va a tener que actualizar. Siempre, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero por mientras, al momento de adquirirlo, siempre se refleja el valor del costo. Ya, un punto. Ya estamos de a poquito entrando en la contabilidad. Concepto de negocio en marcha. Ese es uno de los dos principios base. Y ahora nosotros los vamos a aprender. Los principios base que tiene la contabilidad son los que nos permiten que esta cuestión funcione. ¿A qué se refiere que concepto de negocio en marcha? Se asume que la organización siempre va a seguir funcionando. ¿Por qué lo digo? Muchas veces, cuando ustedes se enfrenten a estados financieros, y yo les digo, miren, ¿saben que esta empresa va a cerrar en 6 meses? ¿Cuánto creen que valen los activos? Nada o muy poco. Para que la contabilidad pueda llevarse a cabo, siempre vamos a asumir que la empresa está funcionando. A eso se le llama ese principio, concepto de negocio en marcha. Ya, sigamos con el siguiente. Ya, estos son un poquito, el segundo, ahí vamos a sufrir y yo creo que hasta ahí lo dejamos. El primero, concepto de unidad monetaria estable. Primero, y esto una vez lo preguntamos y créanme que aunque parezca pero evidente, no lo sabían responder. Los estados financieros se anotan en una sola moneda, ¿o no? O si la empresa tiene inversiones, no sé, en euros, en dólares, pero tiene otras cosas en pesos, lo tenemos que anotar en la moneda respectiva, ¿o no? Pero ponga su micrófono, pues. Exacto. Para que tomen nota de eso. Hay que convertirlo al momento del cierre contable. Al momento del cierre contable, uno hace la conversión, pero siempre se anota todo única y exclusivamente en una sola moneda. De nuevo les digo, puede parecer obvio, pero las cosas obvias no son tan obvias. Y por último, principio de devengado. Ya les voy a hacer una pregunta para puro. ¿Qué se les viene a la mente cuando les digo devengado? ¿O no les suena a nada? Cuando a mí me hicieron esa pregunta, a mí honestamente no me sonaba a nada. Pero les pregunto, cada vez hay generaciones que son mucho mejores que las que éramos antes. ¿Les suena algo, no? ¿Les suena algo, no? No. Igual es rara la cuestión. El devengado es el principio de temporalidad de los hechos. Y ahí partimos el próximo lunes. ¿Ya? Lo dejamos hasta ahí. Espero no pasarme, siempre me piden. Terminamos un par de minutitos antes. Cualquier duda me preguntan, me mandan un correo. Esta diapositiva la traté de completar un poquito más. Yo antes ponía los puros títulos, así que seguimos avanzando.